Muy buenos días, muchas gracias a Mariano y a Marco por la invitación. En la Secretaría yo mismo voy atrás un poquito de Forbes. Este es el foro Forbes Economía 3.0 y esta es mi aparición 2.0 en la Secretaría. Entonces llevo por lo menos un 1.0 de rezago. Pero esa aparición 2.0 ayuda a poner en perspectiva cómo las preguntas han venido cambiando alrededor de la Secretaría de Hacienda. En algunos casos han venido cambiando para bien y en otros nos plantean un entorno de retos que por primera vez enfrentamos de esta forma y de esta manera. Hablaré pues en tres grandes bloques. Uno primero, cómo cambiaron las preguntas alrededor de la Secretaría. Uno segundo, qué estamos haciendo en materia tributaria y qué sobre todo en materia financiera, que son los dos puntales que tenemos para apoyar esta transición hacia esta economía global, próspera, digital, y que vaya dando lugar y espacio a entender cuáles son los retos que trae la globalización y cuáles las oportunidades que ofrece la tecnología. Hace 5 años, si hubiéramos venido a este foro, para venir a este foro tengo que ser secretario ya varias veces, por eso la primera vez que fui no me invitaron, pero ya ahora ya he venido acumulando méritos. Se hubiera preguntado de cosas muy distintas que hoy damos por sentado y que vale la pena un poco aquilatar. Hace 5 años se nos hubiera preguntado sobre el riesgo que implicaba tener finanzas públicas petrolizadas. Hoy, a 5 años de distancia, parte por gusto y parte no tanto, pero las finanzas públicas ya no están petrolizadas. Pasamos de tener finanzas públicas donde el 40% de ellas dependían de los ingresos petroleros a tener finanzas públicas el año pasado en donde menos del 20% de los ingresos dependían de los ingresos petroleros. Este año ese porcentaje se va a ubicar cercano al 15%. Ahora, si nos hubieran dicho hace 5 años que el precio del petróleo iba a caer entre el 70 y el 80%, hubiéramos pensado que hoy estaríamos hablando de un México con una crisis de finanzas públicas. Esa caída en el precio del petróleo, ese desplome en los ingresos petroleros nos habría ubicado en severas dificultades. Hoy, el 100% de la caída en los ingresos petroleros se ha sustituido por ingresos tributarios. Eso quiere decir que frente a la incertidumbre que hoy enfrentamos, tenemos la certeza de una estructura de ingresos mucho más sana que la que teníamos hace 5 años, que dependen más de los ingresos tributarios que de los petroleros, que dependen más de una fuente de ingresos estable respecto de una que ha acreditado con dolor su profunda volatilidad. Hace 5 años nos hubieran preguntado sobre el mercado interno y si era sostenible un modelo de crecimiento que descansara fundamentalmente en las exportaciones. Hoy tenemos un mercado interno vigoroso que está explicando y que se ha convertido en la principal fuente de crecimiento que tiene el país. Dentro de todos los sectores, de los diferentes motores que podrían estar impulsando nuestro crecimiento, el mercado interno es hoy el más dinámico. Y eso quiere decir que en México se están generando empleos, que se están generando empleos que tienden a estar mejor pagados, que está creciendo la masa salarial y que tenemos una plataforma de crédito sano que le está dando impulso. Una plataforma de crédito que además descansa en metodologías, en técnicas, en canales de distribución muy diferentes a los que teníamos hace algunos años. En algunos casos no nos los podríamos ni siquiera haber imaginado. Enfrentamos este contexto complicado con un sistema financiero no solamente sano y robusto, que presta más y que presta más barato, sino que lo hace además apalancado en nuevas tecnologías y en nuevos canales de distribución. Tenemos pues finanzas públicas con mejor estructura y más sanas, tenemos un mercado interno que está creciendo y que es vigoroso, tenemos un sistema financiero que está permitiéndonos apalancar ese crecimiento de manera adecuada. Si uno se pone a pensar como parte de esa transformación, que de todos los empleos que se han generado en los últimos 16 años, la mitad se generaron en estos últimos 3, que se ha generado el doble estos últimos 3 años que los que se generaron los previos 12, y que muchos de esos empleos tienen que ver con la temática y con los sectores que van a ser revisados en este foro, se da uno cuenta de la importancia que tiene el foro, por la importancia que tiene el sector, la innovación y lo que aquí estamos viendo en términos de los retos de adaptarnos como gobierno a un entorno de una economía digital mucho más presente, mucho más activa y mucho más vigorosa. Puntal dentro de ello, el sistema financiero. Muchos de los nuevos actores
en el sistema financiero no estaban presentes hace apenas 5 años. Muchos de los actores que hoy empiezan a hacerlo y empiezan a adquirir liderazgo dentro de los mecanismos de distribución, de los sistemas de pago, haciendo uso de tecnologías novedosas, no eran actores dominantes hace algunos años. Y los actores que lo eran están también liderando este proceso de transformación. Desde la Secretaría hemos tenido amplio diálogo con quienes integran este sector de fintech para encontrar la mejor forma de acompañarlos en ese esfuerzo, para encontrar la mejor forma desde nuestra normativa, acompañarlos para poder seguir apoyando al crowdfunding, para seguir apoyando y construyendo un entorno que permita que el dinero electrónico adquiera una factura más normal, para entender de mejor manera cómo debemos de normar y aprovechar los activos virtuales, para entender de mejor forma cómo esta nueva tecnología nos permite tener una mejor información sobre la calidad crediticia de los diferentes actores. ¿Cómo le damos al fintech un mejor marco normativo y lo acompañamos? Es un reto vigente, es un reto que estamos revisando y es un reto que debe de materializarse en plazo breve en iniciativas que desde el Ejecutivo se sometan a consideración del Congreso. El otro elemento profundamente inmerso en la economía digital es el mundo tributario. La forma como hoy tributamos en México no se hubiese entendido hace apenas algunos años. Hoy vivimos ya en un mundo en donde el sistema de administración tributaria puede prellenar nuestras declaraciones fiscales y las puede prellenar con enorme grado de certeza, en donde cada segundo se están gestionando en la economía cientos de miles de facturas electrónicas, en donde son ya más de 13 millones de mexicanos los que tienen firma electrónica para transaccionar, firma electrónica que hará posible no solamente lo tributario, sino la participación en la economía digital en un entorno de mucha mayor certeza. Mundo digital que nos permite que desde la dictaminación hasta la auditoría, desde el servicio hasta las consultas, todo se haga en un entorno en donde la presencia del contribuyente se deja de hacer necesaria en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y del sistema de administración tributaria. En medio de todo esto sí enfrentamos dificultades. Enfrentamos el reto de saber cómo se va a normalizar la política monetaria en Estados Unidos. Enfrentamos el reto de ver cómo se va a desarrollar la elección en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, con los riesgos de mayor proteccionismo que eso implica. Y en una economía muy global, implica que estemos preocupados no solamente de eso que sentimos cercano, sino de cómo se reinventa y se reestructura China, de qué pasa en Europa con la salida del Reino Unido, de la Unión Europea. Todos aquellos temas que nos parecían lejanos, hoy son cercanos en una economía global como la que tiene México, y frente a todos esos elementos de incertidumbre tenemos que prepararnos. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? En ese entorno volátil e incierto, mandar señales firmes de responsabilidad y de certeza. Eso es lo que se pretende hacer con el paquete económico. Un paquete económico que reconoce que en alguna medida habíamos estado viviendo de prestado. Y aún en la economía digital hay límites de cuánto tiempo puede uno hacerlo sin tener que regresar a un nivel en donde empecemos poco a poco a dejar de pedir prestado para pagar intereses, en donde empecemos a tener un entorno que nos permita que la deuda empiece a caer como porcentaje del PIB. Y si tomamos esa decisión en materia de deuda y la trayectoria de ingresos está dado, la única forma de encontrarle cuadratura al paquete era un ajuste de gasto. Un ajuste de gasto que aprovecha plenamente todos estos elementos de la economía digital, desde una mejor gestión de la base de datos, desde mejores elementos de coordinación entre los diferentes programas de gobierno para evitar duplicidades, para tener mejores espacios de focalización, para aprovechar la tecnología para ofrecer los servicios de forma mucho más económica. Haciéndolo así, el despliegue de gobierno y su capacidad de dar servicios estará asegurada al tiempo que bajamos el gasto y regresamos al país a mandar señales de certeza. Termino solamente diciendo que me da mucho gusto compartir el foro con Roberto Hernández, que habrá de ser reconocido. La economía digital, esta transición y estos cambios
ciertamente se explican por historias de empresas, por historias de países, por historias de política pública, pero se explican de manera muy puntual y muy cercana por historias y por biografías de personas, por historias y por biografías de quien veía nuestro mercado accionario hace algunos años y soñaba cómo transformarlo y cómo convertir al mercado accionario en fuente de capital para ideas, para sueños, para proyectos, de quien encabezó desde ahí al Banco Nacional de México, que en el nombre llevaba justamente la vocación de ser el banco grande del que nos sintiéramos orgullosos. Decía Marco y Manolo que las empresas más grandes del mundo en estos 10 años, muchas de ellas habrían de desaparecer. Banamex, con el liderazgo de Roberto, está entre las que no lo habrán de hacer. Una empresa centenaria en el país que se benefició de su talento, de su conducción para permanecer siempre vigente y siempre a la vanguardia. Me da mucho gusto compartir contigo este foro y me da mucho gusto haber estado con ustedes esta mañana. Pues muy buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario Midi. Le pedimos que se quede si usted nos pudiera acompañar para la entrega del reconocimiento a la excelencia empresarial. Queremos ahora ceder la palabra a Jonathan Torres, quien es director editorial de Forbes Media Latinoamérica, para presentar justamente este reconocimiento. Jonathan. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias, doctor Meade, por acompañarnos. Y quiero retomar uno de los comentarios que hizo Marco, Mariano, hace unos minutos, que es el tema de la evolución y de la trascendencia. Las empresas cambian, los negocios están cambiando, el mundo está cambiando. La pregunta que yo quiero hacer aquí es, ¿nosotros estamos cambiando? Cada uno de los que estamos aquí, ¿verdaderamente estamos poniendo nuestro granito de arena para tener un mejor país, un mejor mundo, para que quienes vienen atrás de nosotros reciban unas mejores circunstancias que las que nosotros tuvimos? Lo dejo prácticamente a reflexión de cada uno de ustedes y quiero empezar con un video de un empresario mexicano bastante reconocido, hablando de otro empresario mexicano bastante reconocido, donde el primero habla de las cualidades del segundo. Quiero que veamos a Daniel Servidje, presidente y director general de Grupo Bimbo, hablando de uno de sus grandes amigos. Adelante, por favor. Roberto, una felicitación muy cercana, muy cariñosa por este gran reconocimiento que Forbes de México te da el día de hoy. Lo tienes muy bien merecido por todo lo que has hecho, por evidentemente las empresas que has dirigido, por México y su economía y sobre todo también por esa pasión que los dos tenemos con los temas ambientales. Espero que este reconocimiento que pues, me enorgullece muchísimo también sirva para todas las causas que tú tienes y que seguramente tendrás en los próximos años. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Bueno, pues al Roberto del que habla Daniel Servidje es Roberto Hernández Ramírez, que a reserva de que me rectifique, creo que él no va por la vida el día de hoy preocupado por saber cómo lo va a recordar la historia. Creo que él está más preocupado por simple y sencillamente hacer las cosas, las mejores prácticas para que los que vienen atrás de él reciban un mejor país y un mejor mundo. Y él ha estado promoviendo incansablemente algunos de los temas que me parece que necesita tanto este país, que es el respeto y conservación del medio ambiente, de la naturaleza, la promoción de la cultura, el arte, la educación, el promover los estados de bienestar en sociedades, en entornos en los que no los tienen, y en darle rienda suelta a la filantropía. Actividades, insisto, que en este país se necesitan y mucho. Esos fueron los elementos que a Marco, Mariano, a mí, al equipo editorial de la revista, nos animaron a que él, sin lugar a dudas, era el personaje indicado para recibir el reconocimiento a la excelencia empresarial Forbes México 2016. Dicho eso, les pido por favor que recibamos con un caluroso aplauso al señor Roberto Hernández Ramírez.
Muy buenos días. Señor secretario, muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a Marco Landucci, a Mariano Menéndez y a Jonathan Torres el honor que me hacen, la distinción. Voy a tener que usar mis lentes para poder… ¿No hay luz aquí? La distinción de recibir este reconocimiento a la excelencia empresarial. Un reconocimiento a mi trayectoria lo es también para Alfredo Harp, mi socio de toda la vida, ya que, como Alfredo suele decir, siempre hemos jugado juntos, en equipo. Hace 45 años, Alfredo y yo fundamos la Casa de Bolsa, Acciones y Valores de México. Estábamos conscientes de que nuestro país vivía momentos difíciles. Había concluido la etapa conocida como el desarrollo estabilizador. 16 años que la economía creció a un ritmo muy superior al de la población. El gobierno modificó el rumbo y se embarcó en una serie de políticas expansivas que generaron inflación, serios problemas en la balanza de pagos y profundas devaluaciones de nuestra moneda. Estas políticas finalmente desembocaron en 1982 en la crisis económica más severa de nuestra historia reciente. Entre sus secuelas, la crisis nos dejó una inflación que alcanzaría en 1987 casi el 160%, un nivel de endeudamiento público prácticamente del 100% del Producto Interno Bruto. En adición, la estatización de la banca, el control de cambios y, lo más grave, el empobrecimiento de la población en general. Comienzo con esta referencia histórica, pues me da pauta para comentar 3 temas que me gustaría destacar. Primero, el importante avance de nuestro país en estas 4 décadas y media, y especialmente, como lo acaba de comentar el secretario Meade, en los últimos años que se ha ido acelerando el empleo y la economía. Segundo, la gran oportunidad que ha representado para los inversionistas los cambios estructurales en la economía mexicana. Y tercero, porque México siempre ha sido nuestro objetivo de inversión. No cabe duda que enfrentamos un panorama complejo en lo doméstico y en materia internacional. No es la primera vez que hemos vivido episodios sumamente difíciles. Los hemos superado y en el camino hemos progresado en muchos frentes. Es claro, además, que aún en etapas adversas se pueden hacer cambios muy significativos y emprender negocios exitosamente. Para ilustrar este punto, regreso a la década de los 70s. Esos difíciles años fueron muy importantes para el sector bursátil. Me tocó vivirlos y trabajarlos intensamente, pues durante casi 6 años fui presidente del Consejo de la Bolsa Mexicana de Valores. Las autoridades financieras, bajo el liderazgo, en este caso, de Miguel Mancera, a la sazón subdirector general del Banco de México, y el sector privado, impulsamos la Ley del Mercado de Valores, que entró en vigor en 1975. Por primera vez, México contó con un marco jurídico integral para promover el desarrollo del mercado. 3 años más tarde, nacían los CETES y se creaba el Indeval, instrumentos indispensables para un mercado líquido y profundo. Igualmente, avanzamos en Axival y a tan solo 5 años de nuestra fundación,
nos posicionamos como la casa líder de la colocación de empresas en bolsa. Creo que aquí hay muchas anécdotas, pero no voy a pasar por ellas en orden del tiempo. Los años subsecuentes, los 80, a pesar de ser la llamada década perdida de México y toda Latinoamérica, fueron un periodo de grandes oportunidades para quienes invirtieron en nuestro país. Permítame utilizar como ejemplo los fondos de inversión comunes que manejaba Accival. Así se llamaba entonces las sociedades de inversión diversificadas en acciones e instrumentos de deuda. Nuestros fondos estaban abiertos a todo el público, sin restricciones de montos. El Fondo Accival, en 1983, el año siguiente a que estallara la crisis, tuvo un rendimiento del 185% en pesos, el mayor del mercado. En los últimos años de esa década, el mismo fondo y dos más llamados Accipat y Acciar tuvieron un rendimiento anual en dólares entre el 52 y el 165%. En el contexto macro, lo más importante de la década de los 80, sin duda es que después de las crisis inició un proceso de saneamiento de las finanzas públicas, adelgazamiento del Estado y de apertura de nuestra economía. Nuestra historia a partir de los 90 es más conocida, pues fue cuando en agosto de 91, con nuestro grupo financiero y nuestro grupo de inversionistas, compramos Banco Nacional de México y creamos el grupo financiero Accival. Enfrentamos la crisis macroeconómica del 94 y llevamos a cabo un ambicioso proceso de capitalización. Superada la crisis en el año 2000, lanzamos una oferta pública para fusionar Banamex y Bancomer, a fin de crear un campeón nacional que abatiera costos y creara sinergias que le permitieran competir a nivel internacional. Esta iniciativa lamentablemente no prosperó. En 2001, a fin de mantener el liderazgo del banco en el nuevo entorno de competencia global, decidimos integrarlo con Citigroup, entonces el grupo financiero más grande del mundo. Si tuviera que escoger dos grandes logros producto de los cambios estructurales que se consolidan a partir de los 80, serían claramente la estabilidad de precios y la apertura al comercio exterior. Los empresarios debemos promover y velar porque preservemos estos pilares de nuestra economía. De ahí que resulten tan preocupantes las propuestas populistas que pueden ponerlos en riesgo. Si nos comparamos en el entorno mundial, me parece que México enfrenta enormes posibilidades para las empresas. Tenemos un país extraordinario con grandes activos. El 54% de la población tiene menos de 30 años de edad y formamos parte del bloque económico más importante del mundo. Nuestras exportaciones por manufacturas son mayores a las de todos los países de Latinoamérica sumados. Somos el principal exportador de productos tan diversos como las pantallas planas de televisión, el tequila o el aguacate. Gozamos de una biodiversidad y cultura únicas y nuestro territorio es tan grande como el de Alemania, Francia, España y Suecia juntos. Es por estas y muchas otras cualidades de nuestro país que el lema que ha regido nuestras actividades como inversionistas desde la fundación de Accival es que la mejor inversión está en México. Les comparto un dato. En lo que va del siglo XXI, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa ha tenido un rendimiento en dólares de 393%, cifra muy superior al 103%
del índice Standard & Poor's. Aún más contrastante es la diferencia de los últimos 36 años, a partir de que iniciaran las políticas de estabilidad y apertura con el presidente de la Madrid. En ese periodo, el rendimiento del índice de precios y cotizaciones en México fue del 41,000% en dólares, más de 28 veces lo obtenido por el referido índice de Standard & Poor's. Me queda claro que tenemos enormes desafíos por delante. De nuevo, si hubiera que destacar dos asignaturas pendientes, elegiría el crecimiento económico y el fortalecimiento del Estado de Derecho. La primera es una tarea muy amplia, pero la mejor forma de abordarla es con reformas que verdaderamente mejoren la estructura de la economía. Algunas de las reformas recientemente adoptadas no tienen un efecto inmediato, pero son de muy largo alcance, como la energética y la de educación. Es necesario cuidar su adecuada implementación. Nos lo agradecerán los jóvenes y las siguientes generaciones. Y me refiero a la implementación no solo a nivel federal, también a potenciar sus beneficios por parte de los estados. Si observamos el crecimiento de las entidades federativas, que en los últimos años han ocupado los primeros 3 lugares en crecimiento, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, con tasas muy superiores al promedio, no sorprende que se trate de estados que han sabido aprovechar los cambios estructurales, definiendo una vocación industrial ligada al comercio exterior en los sectores automotriz y aeronáutico. El gran enemigo del crecimiento y el progreso son las crisis. Sé que es algo evidente, pero en el breve repaso histórico que hemos hecho, atravesamos por 5 grandes crisis: el 76, el 82, el 87 y el 94, y la global de 2008. A los enormes costos que acarrean las crisis hay que sumar los largos periodos que lleva la economía a recuperarse. Dicho sea de paso, la salida de la crisis del 94 fue mucho más rápida que las previas, gracias a un importante cambio estructural, el Tratado de Libre Comercio, que nos permitió aprovechar los años de bonanza de la economía de Estados Unidos. Es comprensible la impaciencia y la prisa por avanzar en la solución de nuestros problemas. Estoy seguro que avanzaremos, pero debemos preservar lo logrado. Nada ha sido tan costoso como las crisis en los cambios de administraciones anteriores. En cuanto al Estado de Derecho, el tema que ha ocupado más a los medios y las redes sociales es, y con razón, la corrupción. La corrupción es fuente de numerosos males, es causa de violencia, acentúa la desigualdad, genera incentivos perversos en las tomas de decisiones y lastima el tejido social. Opino que las recientes reformas son un paso en la dirección correcta. Sin duda, la mejor noticia es la actitud de una ciudadanía mucho más activa y comprometida que exige se le rindan cuentas. Quienes hemos llevado a cabo transformaciones culturales en las empresas sabemos que pueden ser muy efectivas, pero se requiere consistencia en el mensaje, en las acciones y en las consecuencias. Podríamos dedicar horas para mencionar los enormes bondades que tiene este magnífico país, al igual que los retos que enfrentamos, pero mejor quisiera invitarlos a que se sumen a 3 acciones. La primera sería a cuidar de nuestro país, de nuestra naturaleza, de nuestros niños y jóvenes,
a construir ciudadanía. México cuenta cada vez más con organizaciones de la sociedad civil que atienden diversos temas cuyo único objetivo es tener un mejor país. Elijan un proyecto y sumen su talento y tiempo y harán la diferencia. Segundo, las nuevas tecnologías han cambiado la manera de hacer negocios y yo veo en los jóvenes una actitud emprendedora muy clara. En mi opinión, podríamos impulsar el desarrollo de áreas que tuvieran una vocación de emprendimiento en negocios de tecnología, una iniciativa similar a las zonas económicas especiales en áreas urbanas atractivas. Tercero, soy optimista y estoy convencido que lo mejor de México está por venir. Los invito a invertir en México con pasión y compromiso, compitiendo, innovando, arriesgando, siendo disruptivos, respetando las reglas, participando activamente y creando mucho valor para este maravilloso país. Jóvenes y colegas empresarios, no tengan la menor duda, la mejor inversión está en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, secretario Roberto Hernández, y pues muchísimas gracias también a los patrocinadores que han permitido que esto suceda, ¿no? Y al secretario Meade. Y al secretario Meade también.